Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le enviamos un caluroso saludo a nuestro querido profesor Pepe Arellano, que ya muy temprano del año empezamos con problemas de agenda, pero aquí tenemos a la maravillosa presencia de nuestra conductora emergente, que ya oficialmente la vamos a nombrar como conductora emergente, la doctora Villela Cortés, bióloga, doctora en bioética por la UNAM, familia, amiga, y que hoy nos va a hacer el favor de acompañarnos en esta emisión. Fabis, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto saludos al buen Pepe Arellano, esperemos que pronto esté participando nuevamente con nosotros. Sí, confiemos. Bien, pues Fabis, comenzamos con las noticias y bueno, una muy grata noticia de que por fin, después de 20 meses de una entidad ahí un poco acéfala, se nombra al doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado nacional en bioética en este país, México. Y me parece que pues ya hacía falta que se nombrara a alguien. Yo creo que en México sobran candidatos y solo se necesitaba ahí un poco de voluntad política, institucional, para designar a alguien. Finalmente lo hacen con el doctor Patricio Santillán, quien pues en días recientes fue nombrado comisionado nacional de bioética en México y per se, o sea, esto implica que pasa a ser el titular de la Conbioética, de la Comisión Nacional de Bioética. Fabis. Pues nada, que nos da mucho gusto que el doctor Santillán sea ahora quien ocupe este puesto, sobre todo porque es dentro del ámbito de la bioética, también es una de las personalidades que ha estado a favor de que se discutan y de que se reflexionen varios temas, sobre todo en materia de medicina y sobre todo en el ámbito asistencial, ¿no? Entonces, la verdad que sí nos da mucho gusto, incluso pues al ser una persona que también está relacionada con investigación básica, pues por supuesto que esto nos permite pensar que la Comisión Nacional de Bioética va a tener una visión un poco más amplia en temas de bioética y no solamente de ética médica como había sido los últimos años. Entonces, enhorabuena por el doctor y, pues bueno, para quienes no lo sepan, ¿verdad? El doctor Santillán es médico cirujano, su especialidad es cirugía de tórax, de hecho, él hace investigación experimental en cirugía, cáncer pulmonar, trasplante pulmonar, y desde el 2003 es director médico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿no? Entonces, pues, a grandes rasgos, digamos, eso es lo que podemos comentar. No sé tú qué más nos quieras decir. Así es, pues fíjate que, o sea, esto abre una gran expectativa de que la bioética, ahora que empieza ya un nuevo liderazgo, empiece un crecimiento exponencial en las 5 ramas o las 5 áreas en su actual desarrollo. Es decir, que no solo se caiga en este sesgo de que únicamente la bioética clínica, pareciera que la bioética clínica es como lo único en bioética y de pronto como que lo más importante, lo cual pues no que no sea importante, sino que es un sesgo ahí que se tiene, porque las otras 2 áreas, es decir, ética animal, ecoética, bioética social y ciencias y tecnologías emergentes, tan importantes una como la otra, quizás por lo cercano y por el impacto social que tiene la bioética clínica, se le ha dado poco a poco como mayor peso, mayor difusión, y como que se invierte más en eso. Pero yo confío en que ahora que ya hay, repito, alguien ahí a cargo de pues, la máxima institución en bioética en este país, que es la Conbioética,
se tome este compromiso de que las 5 áreas se empiecen a desarrollar de forma equitativa y exponencialmente, que ese es el ideal. Obvio, habría que ver qué plan de trabajo va a plantear el doctor Santillán, qué propuestas tiene, pero ya resulta tranquilizador, yo diría, saber que es una persona de visión laica e incluso liberal. Entonces yo creo que eso ya abona. Es una persona que ha estado muy activa en el ámbito de la bioética en los últimos años. O sea, no es alguien ahí como el típico improvisado que agarraron y que lleva años de no saber nada del área, como suele suceder en algunos nombramientos de este nivel. Entonces, aquí ya es bastante alentador esto, que no es un improvisado, no es el típico que estaba ahí alejado y lo agarran de emergente, no es tampoco el típico funcionario reciclado, o sea que hoy acá, hoy allá, hoy para allá pues ahora como que aquí hay una silla vacía, ponte ahí. Entonces todo esto, al no darse, da más certeza, más confianza, y solo esperar a que el doctor Santillán, pues ahora sí que termine de acomodarse ahí en su oficina. Y yo creo que va a valer la pena, fíjate, localizarlo para que nos conceda una entrevista y la comunidad bioética, pues primero la nacional y también la internacional, que ya nos hace el favor de escucharnos. Por cierto, bienvenido Perú. Perú se acaba de añadir a nuestra comunidad y cada lunes hay gente de Perú aquí escuchándonos. Entonces, bienvenido Perú y bienvenido también Países Bajos, que ahí pues yo espero que el idioma no esté siendo barrera, pero también nos es grato ver que hay gente ya de Francia y de Países Bajos escuchándonos. Bienvenidos también a esta su casa. Entonces, yo creo que va a valer la pena una entrevista con el doctor Santillán para pues ver que nos platique cuál es su postura, también sus ideas, sus propuestas, su plan con respecto pues a este nombramiento, que es una tremenda responsabilidad y que subsana, ya de entrada subsana, pues el gran debacle que se tuvo de que en plena primera ola pandémica a no sé quién se le ocurre que bioética no era una actividad esencial, hágame favor, y nos quedamos sin comisionado. La Conbioética pues hizo un rescate decoroso ahí de la situación, ya como al final de la primera ola empezó a participar, pero ciertamente el no tener un comisionado nacional tuvo su precio, tuvo su peso, y confiemos ahora esto comience a subsanarse. Pasando a otras noticias, mientras, pues bueno, un aplauso bioético por este nombramiento. Felicidades, doctor Santillán, y ojalá pronto tengamos el honor de que nos acompañe aquí en el noticiero. Pasando a otras noticias, Fabs, fíjate que el presidente de Francia, Macron, para quien no lo ubique, solicitó en días previos al Parlamento Europeo, metió una solicitud al Parlamento Europeo para que en toda Europa se reconozca la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental de la persona. Esto fue una bomba, causó ahí una serie de reacciones, porque al ponerlo como derecho fundamental, lo equipara, obvio, a otros derechos fundamentales, como la libertad, la vida, etc. O sea, esos derechos que se consideran indispensables para la persona. Entonces, esto sí aquí puso ahí una mecha muy, muy encendida. Obvio, esto todavía está en revisión, pero ya de entrada, pues suena muy provocador, muy, muy valiente por parte del presidente de Francia, el solicitar que toda Europa reconozca esta situación como un derecho fundamental. Fabis. Así es, la verdad es que, bueno, quienes estén a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, esta es una gran noticia.
Por supuesto que no está exenta de polémica. Lo que yo creo que más llama la atención es, como bien mencionabas, el impacto que puede tener, porque pues esto no es nada más, no lo presenta él en Francia, ¿no? Sino lo presenta dentro del Parlamento Europeo. Y en este caso, digamos, los países tendrían que estar de una u otra forma a favor de que esto ocurra, lo cual va a complicar las cosas, sobre todo porque no es sorpresa para nadie, no todos están de acuerdo, ¿no? Incluso sabemos que Polonia y Malta, junto con Hungría, Rusia, están completamente en contra de esta medida, ¿no? Son países que son sumamente conservadores en este sentido y, por supuesto, las reacciones ya se empiezan a ver y, obviamente, yo supongo que van a ser cada vez más claras y contundentes. Más aún cuando quien está al frente del Parlamento es Roberta Metsola, que ella es de Malta, ¿no? Como ya mencioné, su país está en contra de esta medida y entonces claramente ahí va a haber una cuestión de hasta dónde van a apoyar esta propuesta. Macron lo que hizo esta última ocasión fue mencionar en concreto solamente dos cosas que a él le interesarían que se cambiaran en el Parlamento, una es cuestiones de ética ambiental, y lo cual es muy curioso porque Francia no es como que esté cumpliendo de lleno, ¿no? con todos estos objetivos en materia ambiental, pero bueno, lo está poniendo ahí para que toda la Unión Europea también se sume, digamos, de forma de bloque. La otra tiene que ver con el aborto, ¿no? Digamos, son las dos únicas cosas que dejo muy claras. Pensar que el aborto puede ser un derecho universal, la realidad es que no es tan descabellado, porque formaría parte de aceptar en toda su complejidad los derechos sexuales y reproductivos. Al parecer se nos olvida a veces que estos derechos sexuales y reproductivos no únicamente están encaminados en que las mujeres puedan tener el número de hijos que quiera, espaciados el tiempo que ellas deseen y por los motivos que ellas deseen, sino que también implica que una puede decir, no quiero, ¿no? O sea, no quiero tener hijos y eso implica también, no quiero tener todos los que la naturaleza me mande, ¿no? Yo puedo considerar hasta dónde tener hijos o no, y también en este no, ¿cómo no? O sea, una tendría que tener esa posibilidad de decidir sobre su cuerpo y en caso de quedar embarazada, que sea un embarazo no planeado o no deseado, una puede decir, no lo quiero tener y poder utilizar esta medida que es el aborto como una opción en la cual no se le vaya la vida, ¿no? Entonces, claro, esto es, digamos, insisto, en este sentido sería simplemente reconocer en toda su extensión los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, no es una locura. A mí, por eso me aplaudo yo, en realidad, esta idea que tiene Macron, porque también me parece que va muy de la mano de considerar que la Unión Europea tendría entonces que funcionar desde esta democracia que tendría que ser laica, ¿no? Entonces, habrá que ver también hasta dónde, insisto, esta Metsola utiliza su puesto para frenar y también, por supuesto, cómo van a reaccionar los otros países que en sus constituciones esto está prohibido. Pero por lo pronto, insisto, a mí me parece que es eso, ¿no? Es simplemente reconocer todo lo que implica un derecho sexual y reproductivo y eso es maravilloso. Fíjate que, digo, nosotros sabemos que este tipo de personajes no avientan estas propuestas así como que ayer se les ocurrió. Pasan por una serie de asesores, de analistas, para finalmente saber
qué mandar y cómo mandarlo. Entonces, esta propuesta tiene varias particularidades que a mí me parecen, pues, que se nota, pues, cómo cuidar. Para empezar, no dice la mujer, dice persona. Entonces, ya con esto abre la situación de que las personas que están en este estado de transgénero pueden embarazarse y pueden abortar. Entonces, no es una cosa exclusiva de la mujer en términos de género. Entonces, utilizaron el apelativo de persona. Entonces, esto me parece ahí un punto fino de esta propuesta. Segunda, que si llega a pasar, todo un continente, por primera vez, todo un continente convierte en universal este derecho que, como bien dices, no es tanto al aborto, sino a una cosa que está por arriba, que es justo este derecho de reproducción, de libre decisión sobre la reproducción, que implica muchas otras cosas, desde muy finas hasta muy complejas, que no solo es el qué, sino el cómo, como bien lo ilustraste. Y luego, Europa está necesitada, después de la cuestión de la pandemia, etcétera, etcétera, del Brexit, y de que ya no está la gran Angela Merkel, que fue la que logró cierta unificación europea por muchas décadas. A Europa le urge regresar a este estatus de liderazgo mundial, de liderazgo político, liderazgo económico, liderazgo social, etc. Y de ahí que un tema tan controversial como es este, justo, de lograr que pase, de lograr que brinque grandes barreras como son efectivamente Polonia, yo diría uno de los principales, volverían, o sea, sería un punto de bono muy a favor de nuevamente ir posicionándose otra vez en este liderazgo mundial como continente, como Unión Europea. Entonces, hay muchas cosas de por medio, más allá de, obvio, el reconocer que las mujeres interrumpan su embarazo de forma libre, y protegida. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo camina esta propuesta y finalmente en qué queda, o sea, cómo se resuelve. Porque efectivamente la resolución va a ser un punto a favor de rescatar este bloque, esta Unión Europea que representaba así una fuerza muy fuerte, o un punto que reste a la parcial disgregación que tienen en este momento la Unión Europea. Muy interesante, seguramente ahí los asesores del presidente estuvieron ahí, la ardilla estuvo muy revolucionada, y cuestión de ver cómo avanza. En cuanto surjan las demás noticias, haremos la nota correspondiente aquí para saber si finalmente Europa logra unirse tomando como pretexto esta propuesta, o se fragmenta más de lo que ya está. Bien, avanzando, Fabis, fíjate que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus iniciales, inició una nueva campaña para educar con respecto a la contaminación de los microplásticos, en especial los provenientes de las colillas del cigarro. Porque resulta que las colillas del cigarro mal eliminadas, o sea, las que se tiran en la calle y sobre todo las que se tiran en las playas, no solo es el principal desecho en materia de microplásticos, sino que ya está ya en esta línea de posibles problemas de salud pública, o incluso ya un problema de salud pública, porque estos microplásticos, al ser eliminados de forma inadecuada, cuando entran en contacto con la luz solar y la humedad, obvio se desintegran
y emiten una serie de sustancias tóxicas que seguramente tú como bióloga te las sabes muchísimo mejor de lo que yo estoy aquí explicándolo, y una de ellas en particular que me llamó la atención, el famoso, a ver, deja ver si lo encuentro en este momento, el famoso bisfemol, que tiene la particularidad de unirse con los estrógenos, con las hormonas femeninas, los estrógenos, y cuando esta asociación empieza a ser acumulativa, puede incluso causar problemas de fertilidad, problemas en el aparato reproductivo y en el sistema endocrino de las mujeres, lo cual obvio nos pone en otro tenor en materia de salud pública. Por otro lado, está demostrado ya que estas sustancias, sobre todo materiales o moléculas de alto peso molecular y los microplásticos, entraron ya en la cadena alimenticia. ¿Y esto qué significa? Que tarde o temprano nosotros los ingerimos. Uno de las formas más demostradas, más estudiadas y más demostradas y como que más fácil es justo los moluscos, los mariscos. Ahí está perfectamente demostrado que nosotros ingerimos microplásticos provenientes sobre todo ahorita de las colillas, y realmente es pues ya alarmante la cantidad de desecho tóxico, contaminante, con impacto incluso en medioambiental que tiene esto. Se ha calculado en 766.6 millones de kilogramos de basura tóxica provenientes de las colillas de cigarro. Estos microplásticos, repito, son ingeridos por aves, peces, mamíferos, plantas, reptiles, fauna y flora en ecosistemas enormes y sobre todo en la cadena alimenticia. Un verdadero problemón, de tal forma que la FAO toma las riendas del asunto y confían que en los próximos 10 años se tenga un impacto positivo en el adecuado desecho de las colillas de cigarro, que en mi humilde opinión lo que tendría también paralelamente que iniciarse es una campaña para no fumar. O sea, porque digo, yo creo que aquí apostarle a que el fumador deseche la colilla de forma adecuada, pues sanamente también apostarle a que vayan a terapia o a ver qué, para simplemente no tener la necesidad de volverse fumador. Fabs. Así es. De hecho, junto con esta iniciativa de la FAO, por supuesto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente va, y por supuesto con la Organización Mundial de la Salud, van a lanzar precisamente una campaña de control de tabaco, que por supuesto no solo está pensada para que la gente sepa cómo desechar estas colillas, sino que dejen de fumar, como bien lo comentabas. Entonces, sí, es una iniciativa que va, por supuesto, de la mano con otras dependencias internacionales, con el objetivo de, pues, no solo atender el problema de las colillas, sino el problema de salud que genera este hábito, ¿no? Entonces, claro, en el caso de los cigarros, uno de los componentes principales que tiene es el acetato de celulosa. Este es un polímero sintético que tiene una degradabilidad muy baja. ¿A qué nos referimos con este término de degradabilidad? Es qué tan rápido cualquier elemento puede romperse, ¿no? O simplemente puede dejar de... pues puede degradarse, ¿no? En corto, que esa es una de las cosas que estamos tan entusiastas ahorita con cuestiones de si plástico biodegradable y todo. Bueno, para todos aquellos que estén entusiasmados con este tema, solo señalarles que en concreto el acetato de celulosa no es degradable, ¿no? Bien sea el biodegradable, no es degradable.
Las colillas de cigarro tienen este material que es muy fino. Por supuesto, hay que recordar que sirve como barrera para que todos esos elementos tóxicos que tiene el cigarro se queden ahí. Y esto solamente afecta aún más el hecho de que se tenga un mundo saturado de estas colillas, porque no solamente el material es tóxico, sino que tiene todavía más elementos tóxicos asociados a estas microfibras. Entonces, al momento en el que, como bien lo señalabas, entra en la cadena alimenticia, principalmente, sí, de mejillones, ostras, almejas, camarones, etcétera, pero también ya nos hemos dado cuenta, y esto no es novedad, que los microplásticos ya han dado, digamos, toda la vuelta, ¿no? Entonces, nosotros los producimos y nosotros ya los estamos consumiendo, porque en los pescados, mariscos, en fin, ahí los volvemos a encontrar y son tan pequeños que simplemente los estamos ingiriendo cuando nos alimentamos de estos animales. Entonces, por supuesto, esto es de gran preocupación. Incluso si no los estuviéramos consumiendo nosotros los seres humanos, sí sabemos que están en toda la cadena alimenticia de especies marinas. Entonces, va desde plancton hasta ballenas, todos están contaminados. Sabemos también que todos estos plásticos, por supuesto, ya se están encontrando en los fondos marinos, lo que significa que ya en todos los estratos del mar los vamos a estar encontrando. Entonces, están presentes en todo el mar, están presentes en todos los animales marinos y nuevamente ya lo están en nosotros. Entonces, si no les interesa mucho el medio ambiente, pero sí qué pasa con la salud de los seres humanos, este es un tema que tiene que importarnos. Y como bien lo señalabas, es uno de los residuos que más se encuentra en las playas, ¿no? Como si, y esto lo hemos visto todos, ¿no? Parece que quien está en una playa fumando, si entierra la colilla, ¿no? Desaparece o que ahí se va a quedar, o algo que luego no tiene como mucho sentido de cómo eso que uno está dejando en la playa, por supuesto que va a contaminar, ¿no? Todo ese gran ambiente marino. Entonces, sí es muy preocupante, para bien o para mal, insisto, este tema de los microplásticos ya lo conocemos desde hace años. Sin embargo, por alguna razón no se le ha dado la importancia que requiere, porque obviamente hay un montón, bueno, no son demasiadas, pero sí que ya hay algunas iniciativas que se tendrían que hacer con estos materiales, ¿no? Con estos materiales tóxicos. Entonces, hay algunas que van desde hacer ladrillos, ¿no? Así, recopilando todo este material y compactándolo de tal forma que se pueda hacer un ladrillo y con eso se pueda construir alguna casa, algo. Pero más allá de estas iniciativas que parecieran paliativas, lo más importante es que sí entendamos que todo este desecho no desaparece, pues, o sea, y sí es parte de nuestra responsabilidad, tanto de individuos como de gobiernos, y ya a estas alturas a nivel internacional, de que se tiene que poder hacer algo. Por eso yo creo que esta iniciativa de la FAO, por lo menos está poniendo este tema en la vista pública, ¿no? Y quizá esto pueda generar, idealmente en corto o mediano plazo, algún cambio respecto a cómo se desechan todos estos materiales. Sí, o sea, es una obra titánica, es una labor titánica, pero la verdad es que si no se hace, pues las consecuencias van a ser peor. Entonces,
Ahora, efectivamente, aquí mencionaste algo, un concepto importante, medidas paliativas. ¿Y por qué? Porque el humano, pues, esa eterna incapacidad o esa persistente incapacidad para atender el asunto de raíz. O sea, si no hubiese fumadores, no estaríamos hablando de este problema, al menos proveniente de las colillas de cigarro. Y entonces el punto es, bueno, ¿qué estrategias de fondo? Que ya las sabemos. El punto es la natura humana, o sea, la estrategia de fondo para que no haya fumadores. Pero el problema es, pues, esta natura humana que de pronto le es más fácil caer en las trampas que aprender a sostenerse por sí sola. En fin, un problemón. Confiemos que esta campaña, aunque sea como medida paliativa, pero algo aporte, algo disminuye. Se ganó mucho con estas políticas de no fumar en lugares públicos, al interior de lugares públicos, en hospitales, evitar el famoso fumador pasivo, etcétera. Pero el problema es que ahora los fumadores, como ya no pueden fumar adentro de los edificios, se salen a la calle a fumar, y el tiradero de colillas en las calles. Y pues, con todo respeto, pero bueno, dicen que no hay que decir con todo respeto, pero bueno, como quieran decir, estás en la playa. Se supone que vas a la playa, pues, a buscar un poco de paz en tu estrés, y te pones a fumar. Entonces, pues no, o sea, no, es un autoengaño. O sea, es un autoengaño creer que estás ahí, y en el momento en que empiezas a fumar, pues simplemente no estás ahí. Así de simple. Bien, Fabi, se nos está acabando el tiempo, así que para cerrar esta emisión que se me fue como agua, pues, Biocultores, una recomendación cinéfila, y les recomendamos la película Jake, que está en estas plataformas que ya saben, no podemos mencionar, pero ustedes las conocen perfectamente bien, cuyo protagonista es Jim Pearson, que ustedes lo recordarán mejor como nuestro inolvidable e inigualable Sheldon Cooper de esta serie del Big Bang Theory. Entonces, sale ahí como protagonista, y esta película se les recomiendo porque ilustra perfecto cómo un niño de 8 años empieza ahí con sus primeras manifestaciones de transgénero, y cómo para todos es obvio, menos para los papás. Entonces, cuando los papás concientizan lo que están viviendo, obvio viene este choque, este choque con el estereotipo, esta ruptura de la expectativa que tú tienes sobre tu hijo de acorde a su género, y de pronto el mundo se pone en jaque. Y pues bueno, toda la experiencia, no se las voy a platicar ahorita, véanla, pero toda la experiencia que los padres tienen que ir transitando para entender lo que está sucediendo con su pequeño hijo. Así que si quieren ver a Sheldon, pero en un papel más dramático, se los recomiendo ampliamente para una ilustración decorosa de este proceso que muchos padres tienen que enfrentar cuando su hijo, pues, no cumple con el estereotipo, y sin embargo no significa que esté mal. Fabis, nos vamos despidiendo. Claro que sí, muchísimas gracias. Como siempre, temas demasiado interesantes que nos dan mucho de qué hablar. Y pues nada, saludos a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Supongo yo que también ellos nos pueden decir qué tema les gustaría, pero eso ya lo veremos con Cruz. Y si no, por lo pronto, un fuerte abrazo también a Pepe Arellano, y pues un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fabis, por acompañarnos. Y recuerden, Biocultores, por favor, apoyen el canal, suscríbanse, compártanlo, y es la forma en que ustedes también nos apoyan a que la bioética siga creciendo. Y mientras, recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias, Fabis. Buenas noches. Gracias, hasta luego.